buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. Me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar como lo hacemos todos los martes en este mismo horario. La cámara hiperbárica se hizo popular en la primera mitad del siglo XX por el éxito obtenido en el tratamiento de la enfermedad del buceo. La oxigenoterapia hiperbárica posee innumerables beneficios para distintas afecciones. Hoy existen más de 8.000 cámaras en el mundo. Nosotros visitamos el Centro de Medicina Hiperbárica Buenos Aires, donde gran cantidad de pacientes han alcanzado una excelente calidad de vida gracias a este tratamiento, no invasivo ni doloroso. Eficiencia terapéutica avalada mundialmente. Nos encontramos en el Centro de Medicina Hiperbárica Buenos Aires. Vamos a hablar con su directora, la médica y doctora en medicina, Nina Subotina. Doctora, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. Doctora, usted es un referente dentro de lo que es la medicina hiperbárica, ha trabajado muchísimos años en esto y vamos a hablar de su trayectoria y vamos a hablar de lo que significa la medicina hiperbárica. Mire, prefiero hablar de la medicina hiperbárica y no tanto de mi trayectoria. Sí, muchos años me ocupo de medicina hiperbárica y bien, esto como permite poder hacer un análisis más profundo. Primero, la palabra, ¿qué es medicina hiperbárica? Porque se puede escuchar cualquier cosa junto con la palabra cámara hiperbárica, no otras cosas, ¿sí? Que es hiper más, como hipermercado, que es un mercado más grande, ¿sí? Y bares son unidades de presión. Por ejemplo, cuando nos acercamos a estación de servicio, vemos no más de tantos bares. Bares como una atmósfera parecido a una atmósfera, una unidad de presión. Entonces, cámara hiperbárica, medicina hiperbárica, eso es lo que trabaja la medicina, trabaja en condiciones de mayor presión. ¿Dónde está la mayor presión? La mayor presión está dentro de la cámara hiperbárica. Ojo, existen también cámaras hipobáricas. De menor presión. De menor presión, que también están utilizados para entrenamiento, por ejemplo, de los pilotos, o para entrenamiento de los deportistas que tienen después actuar en condiciones de altura. ¿Qué es lo que le pasó hace poco a la selección, ¿no? Jugando en Bolivia, ¿no? Que con la altura es como que le quita oxígeno. No es tan así. El tema es que en la altura hay menor presión atmosférica. Menor presión. Menor presión atmosférica. A medida que subimos hay menos y menos presión. Oxígeno ocupa 21% dentro del aire. Entonces, si disminuye la presión, aunque la parte de oxígeno queda la misma, pero, por ejemplo, en condiciones de La Paz, en el aire inhalado, habrá solo 103 milímetros de mercurio, presión parcial de oxígeno, mientras aquí nosotros respiramos 160, ¿sí? Es decir, que dentro de esta cámara es mayor la cantidad dentro de la cámara, por las leyes de física, nosotros aumentamos la presión, es como bucear, por ejemplo, y los gases se hacen más solubles en líquidos. Le damos a respirar a los pacientes oxígeno puro. Este oxígeno llega por los pulmones, pasa a circulación en mayor cantidad. Y además, hay dos formas de transportar el oxígeno. Mayor parte se transporta con la hemoglobina y menor parte directamente disuelta en plasma. Esta parte, aunque no es grande, pero es muy importante para nuestras reacciones fisiológicas. Y cuando disminuye la cantidad de oxígeno en el aire, por ejemplo, al subir a la altura, entonces disminuye la cantidad de oxígeno en el organismo. Necesitamos oxígeno para producir energía. Si no producimos suficiente energía, ya nos hace difícil
hacer algún acto, entre otros, deportivo. Doctora, ¿quiénes utilizan esta cámara? Bien, esta cámara es para los pacientes. Los pacientes que tienen algunos problemas en su salud que no permiten que el oxígeno llegue a todos los lugares. Por ejemplo, tenemos muchos pacientes con problemas de circulación periférica, que quiere decir que no tienen en buen estado sus arterias en los pies. Más bien pacientes diabéticos, pacientes fumadores, etcétera, etcétera. Son en mayoría de los casos añosos. Estos pacientes, como no tienen suficiente llegada de oxígeno, tienen úlceras o otras lesiones en los pies, lesiones que se denominan pie diabético. Nosotros, cuando le damos a respirar oxígeno dentro de la cámara, hacemos esta parte soluble, aumenta 15 veces al comparar con lo que nosotros tenemos dentro de nuestra plasmosangre respirando aquí a una atmósfera a la cual vivimos. Doctora, ¿en cuánto puede mejorar un paciente diabético que tenga determinada patología, no? Mire, entonces hay diferentes como grados de mejoría que dependen del estado inicial del paciente. A veces ya viene caso que uno no puede ayudar. Por eso, por ejemplo, existe como una regla: si durante 2 meses una úlcera o el pie diabético no se cerró, ya hay que pensar si a este paciente hay que indicar cámara hiperbárica, que siempre es tratamiento médico. Nosotros no reemplazamos ninguna otra especialidad en medicina. Trabajamos con diabetólogos, cirujanos vasculares, no acá, pero hablando por teléfono, hablando sobre los pacientes, porque cámara hiperbárica y medicina hiperbárica es parte de medicina moderna integral, donde se usan todas las cosas. Si el paciente tiene ocluida la arteria y se puede revascularizarlo, ¿qué quiere decir? Hacer un bypass o hacer un desvío de la sangre para que llegue a los pies. A lo mejor este paciente no va a necesitar cámara, pero en algunos casos sí que va a necesitar, porque igual no es suficiente la cantidad de sangre que llega. Entonces, cuando empieza a llegar la sangre bien oxigenada, por ejemplo, dentro de la cámara, entonces el paciente, en muchos casos, evitamos la amputación. Entonces esto no solamente tiene importancia para el paciente, esto tiene un gran costo social, gran ventaja social, porque el paciente sigue deambulando y hay muchos casos en los cuales más o menos un 40% de los pacientes que ya tenían indicación de amputación pudimos salvar. O por ejemplo, no amputar la pierna, amputar el pie. ¿Sí? Igual no podemos, no hay ningún método 100% efectivo, claro, ¿sí? También depende del paciente. Doctora, ¿está insertada este tipo de aparatología en Argentina? En Argentina hay 17 cámaras hiperbáricas, de los cuales 2 están en instituciones públicas, en Hospital de Alta Complejidad en Formosa y en Hospital Municipal de Olavarría, Centro Geográfico de Provincia de Buenos Aires. Otras cámaras son privadas, pero nosotros trabajamos con todas las obras sociales y un gran trabajo que hacemos, trabajamos con gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque nos mandan pacientes intoxicados por monóxido. Aquí la cámara directamente salva las vidas. Y eso ocurre porque mayor cantidad de oxígeno dentro del organismo permite desbloquear la hemoglobina que está bloqueada por monóxido. Y además tiene algunos otros efectos que no voy a entrar en detalles ahora, que realmente permiten también evitar posteriores complicaciones neurológicas. Actúa como preventiva, ¿no? Como preventiva la cámara. Es como si hablamos, es como prevención secundaria. Ya tenemos un paciente enfermo que tiene una intoxicación aguda. Después de una intoxicación aguda, supongamos que
fue tratado a la superficie con máscara reservorio, puede dentro de primeros 45 días desarrollar complicación neurológica, porque el cerebro es el órgano más sensible para monóxido. De los pacientes que se trataron en cámara, casi nadie desarrolla esta complicación, porque hay otros mecanismos muy favorables en este caso. El invierno pasado atendimos 300 pacientes y para esto trabajamos... ¿Y fueron intoxicados con monóxido? Sí, trabajamos 24 horas, las 365 días, pero de forma pasiva. Nos llaman, venimos y atendemos a los pacientes. Doctora, tal como comencé la nota, yo dije que usted es un referente en esta área y ha escrito 2 libros con respecto a lo que es medicina hiperbárica. Sí, el primer libro que escribí es para médicos, que con todas las indicaciones, con las complicaciones, con contraindicaciones. Además, cámara hiperbárica también se usa para atención de los buzos, con lo que empezó el uso de cámara hiperbárica. Y los buzos notaron que sus heridas se curaron más rápido cuando vivían a mayor presión. Después escribí un libro para pacientes, para técnicos, para enfermeros, que es más fácil, pero incluye también toda la patología que nosotros atendemos. Y le digo que es como una etapa, cuando ya medicina tiene su libro de texto, tiene el libro para el público, y a partir de 15 de abril nosotros vamos a dar un curso de medicina hiperbárica en la Universidad Católica Argentina. Y también ya tenemos como de nuestra historia un curso en 95 dado por doctor Pisarello también en la Universidad Católica, y durante 3 años, 2008, 2009 y 2011, hemos dado cursos de 250 horas, cursos de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Y hemos preparado una, suficiente cantidad de médicos. Es decir, que forman capital humano con esta especialización, de la que usted también está rodeada, ¿no? De un capital humano de excelencia. Por supuesto, tenemos muy buenos médicos, doctor Roberto Jacobino, doctora Elizabeth Pache, doctor Nicolás Carrieri. También necesitamos mucha gente, ¿por qué? Para cubrir también las guardias, ¿sí? Porque siempre listos al servicio de salud. Doctora Nina Subotina, fue un honor haberla conocido, siendo referente de este tipo de medicina tan beneficiosa para tantos aspectos del organismo. Estuvimos en el Centro de Medicina Hiperbárica Buenos Aires. Gracias por habernos recibido. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Grupo Madera Pura, Tames 1824, Capital Federal. Teléfono 4452-2760. Centro de Medicina Hiperbárica Buenos Aires. Sánchez de Bustamante 1175, Capital Federal. Teléfono 4963-6879.